continúe, eh, que Dios los continúe bendiciendo. Es mi gran deseo para hoy. Le damos gracias a Dios porque a pesar de todo, estamos con vida, estamos aquí reunidos virtualmente para compartir la palabra de Dios. Y hermanos, yo les digo algo con toda seguridad. Eh, Esta frase la dijo mi hermano Rafael de la iglesia nuestra. Estamos estudiando el mensaje que lleva al cielo, el verdadero mensaje que lleva al cielo, el mensaje que tiene sentido, el mensaje que le dice a la gente, por aquí es la salida. Y yo doy honra y gloria a Dios por eso. Así que vamos a orar para que Dios continúe dirigiendo este encuentro. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado y engrandecido sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias te damos, oh Dios. Gracias porque nos diste la vida hoy y tú quisiste, oh Dios, que pudiésemos estar conectados aquí. Tú fuiste quien lo produjo. Tú fuiste quien lo ha permitido. Te alabamos, oh Señor, te bendecimos y te damos honra y gloria solamente a ti. Y te suplicamos, oh Padre, que en esta hora tú cubras nuestras vidas con la sangre de Jesús. ¿Para qué, Señor? Para que tú puedas obrar en nosotros, pasearte en la vida mía y en la vida de cada persona aquí conectada. Y si alguien más llegase a entrar, también, Señor, extiéndele esta bendición. Paséate en su vida y por favor, que tu gloria llene nuestro corazón. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos dé sabiduría, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el lunes pasado estábamos hablando sobre lo que era la instrucción cabal. Estábamos explicando, hermanos, el proceso que es 4 presentaciones. La primera parte es presentarles la instrucción cabal. O sea, tiene que haber, hermanos, instrucción cabal antes de vivir en santidad. De hecho, me gustaría hacer una pregunta para que usted se la haga esta tarde y la analice. ¿Usted cree que porque fuimos bautizados, ya por eso estamos viviendo en santidad? ¿O cómo usted cree que se puede vivir en santidad? Es una pregunta que me encantaría que usted la medite en esta tarde. Ese es el punto uno. Punto dos. Hermanos, es imposible ser justificados correctamente si no tuvimos instrucción cabal. No hay forma ni manera, hermanos amados, de que usted tenga justificación correcta en Cristo y que luego pase al camino de la santificación y que luego llegue hasta la glorificación. Es imposible, no es difícil. Es imposible que usted logre todo eso si usted no tuvo una instrucción cabal. Miramos algunos ejemplos el lunes pasado y hoy a mí me gustaría mirar, qué sé yo, uno o dos más. Uno mencionado y el otro leído. El mencionado. Noten, hermanos, que los discípulos de Jesús reciben al Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Sí, pero hermanos, antes de recibir al Espíritu Santo, ellos se pasaron 3 años y medio con Jesús, en donde Jesús los estaba instruyendo cabalmente como nadie lo iba a hacer. Noten esto, hermanos. Los discípulos reciben al Espíritu Santo, pero es después de 3 años y medio de estar con Jesús. Noten, Jesús no comienza el ministerio y hoy mismo hace una reunión y dice, Padre, derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos, porque de hacerlo así, hermanos, iba a ser un desastre, un puro desastre. Noten otra cosa, que yo no sé si ustedes lo saben, hermanos. Los discípulos de Cristo no estaban justificados y no habían sido bautizados. ¿Quién los bautiza a ellos? Cristo. ¿Cuándo Cristo los bautiza? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. Ven acá, ¿quién bautizó a los discípulos de Cristo? Fue Cristo. ¿Y cuándo Cristo los bautizó? Hermanos, terminando ya su ministerio, cuando Jesús celebró la cena del Señor, o como le dicen muchos, la Santa Cena, esa agua que ellos tuvieron, eso fue un bautismo que Jesús le dio. Pero noten, Jesús no los llama a ellos y al otro día les dice, hey, yo soy Dios, olvídense de todo, crean en mí, yo les voy a enseñar de todo, vengan que los voy a bautizar y ahí mismo van a recibir el Espíritu Santo. No, amados, miren el proceso en la Biblia. La Biblia, hermanos, no es clara, como le digo a mi iglesia, es cristalina. La Biblia es cristalina. O sea, hermanos,
Todo está en la palabra de Dios. ¿Por qué no lo había yo visto antes como pastor? ¿Por qué tú no lo habías visto antes como miembro de la iglesia? Porque no nos lo enseñaron. Porque precisamente parte del problema es que no tuvimos instrucción cabal. Hoy se juega con las personas. Hoy dice, no, la Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, tú crees en Cristo, sí, ven, vamos a bautizarte. Y bautizan a las personas, hermanos, sin saber siquiera lo que es el reino de los cielos ni lo que Dios quiere. Entonces, la instrucción cabal, hermanos, recuerden, si usted no la tuvo o si usted no la ha tenido, no intente caminar en la justificación por la fe, no intente dizque, recibirla, no intente, hermano, caminar en el camino de la santificación. Sí, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, el último tema que tuve con ustedes el año pasado fue hablando del santuario. Y yo presentaba que el santuario tiene tres compartimentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Noten que en el atrio, toda la obra que se hace es una obra de qué? De limpieza, pero que incluye también instrucción, instrucción cabal y limpieza, limpieza total en el atrio. ¿Qué pasa? Cuando termina la obra del atrio, entonces usted pasa a la justificación. Ahí mismo pasa la justificación. Y terminando la justificación, pasa al lugar santo. ¿A comenzar qué camino? El camino de la santidad. O sea, el santuario lo presenta como tan claro. Luego entonces que usted vive un camino, un proceso de santificación, va a llegar un momento en donde usted podrá llegar a la glorificación. Eso ya será cuando venga Jesús por segunda vez, representado con el lugar santísimo. O sea, hermanos, yo no sé si usted puede entender lo que estoy diciendo, porque le he dicho a la iglesia y últimamente se lo vengo repitiendo. Si yo estoy hablando y hay un punto que usted no lo entendió, con todo amor y respeto, dígamelo y yo vuelvo otra vez y lo explico. De hecho, le voy a hacer un repaso en un minuto. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Punto número uno. Punto número dos, Dios no acepta que después de justificados, después que Él nos perdonó y nos limpió, no acepta que cometamos pecados planificados. Dios no lo acepta y Él quiere que su pueblo lo sepa. Ay, pastor, pero yo tengo 30 años en la iglesia y estoy 30 años pecando después que me bauticé y fui justificado. Sí, es normal porque no fuimos instruidos. Ahora Dios está reeducando al pueblo para ver si el pueblo quiere obedecerle como algunos del pueblo de Israel le obedecieron. Cuando Juan el Bautista apareció, hermanos, ¿para qué apareció? Fue para reeducar al pueblo y fue para rebautizar al pueblo, porque ya el pueblo estaba ya listo, entendía que vivía en santidad. Y tuvo Jesús que decirle a Nicodemo, Jesús, mira, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa eso? Mi hermano, el proceso que te dieron, oye lo que le dice Jesús a Nicodemo, parafraseado por el pastor, el proceso que te dieron desde niño hasta hoy, que eres un líder nacional, ese proceso no sirvió, Nicodemo. Tienes que volver a empezar de cero. Yo me imagino a Nicodemo, wow, Señor, pero tú sabes qué vergüenza será eso para mí. Sí, porque Nicodemo, hermanos, no tuvo instrucción cabal, no fue justificado en Cristo. Imagínense, él estaba hablando con Cristo y le estaba conociendo por primera vez. Claro, ya había escuchado de Jesús. El punto es, hermanos, para terminar esta partecita, tiene que haber instrucción cabal. O sea, hermanos, no hay forma ni manera que usted vaya a una compañía a trabajar y que usted se pase 30 años trabajando allí si a usted no le dan instrucción cabal primero. O sea, usted tiene que saber lo que se hace allí y lo que se requiere. Toda compañía lo va a exigir y eso lo tratamos. Hay una parte de la instrucción cabal que es a través de un texto. Lo quiero leer y luego entramos a la justificación para que analicemos ahí en lo que podamos qué es justificación. Yo no sé si usted ha leído Éxodo, el capítulo 20. Me imagino que sí. Pero es que hay algo en Éxodo, capítulo 20, que a mí siempre, siempre, hermanos, siempre me llama la atención. Siempre como que me llama, me llama. Y cuando estoy analizando lo que es la instrucción cabal, me doy cuenta cómo Dios ha instruido a su pueblo todo el tiempo. Yo no sé si usted se acuerda que el otro lunes yo decía, por ejemplo, que cuando Dios dijo, y este libro de la ley vas a meditar en él día y noche, yo entendía que ya con eso ya bastaba. Y Dios no lo dejó allí. Y dijo, y se lo repetirás a tus hijos, cuando te levantes y cuando te acuestes. Y yo decía, ya está bien ahí, Señor. Y no. Y el Señor continuaba, hermanos. Miren con los detalles. La palabra, miren,
La instrucción cabal se alimenta desde de los detalles. O sea, los detalles, los detalles. Y Dios es excesivo en los detalles, meticuloso en los detalles y repetitivo en los detalles. Entonces, por favor, hermanos, vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 20, y voy a leer solamente el versículo 10. Éxodo 20:10. Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Aquí está Dios que instruyendo al pueblo. Y mire, un modelo perfecto de instrucción. Dice, no hagas en él obra alguna. Miren, si Dios dice que no haga en él obra alguna y me lo dice a mí, por lógica, hermanos, se entiende que yo tengo que decirle a mi familia, a mis hijos, yo tengo que decirle, Dios prohíbe que hagan obra alguna, pero Dios no se queda ahí, hermanos. Dios da una instrucción llena de detalles. ¿Usted sabe para qué, hermanos? Para que el lunes que viene, cuando hablemos de la santidad de lleno, usted entienda que cuando Hebreos 6, 4 al 6 dice que todos los que han disfrutado de los 5 ingredientes que miramos el lunes, y vuelven a pecar, ya Dios no le va a renovar el arrepentimiento. Entonces usted ahí se va a dar cuenta, no, es que Dios es santo. Y antes de Él llevarte a la santidad, primero Él te justifica. Pero antes de justificarte, primero te da instrucción cabal. El punto, hermanos, es que nadie alegue ignorancia, que nadie alegue desconocimiento. Bueno, yo no sabía, Señor. Ese punto no me quedó claro. Hermanos, con Dios eso no ocurre. Dios es claro, por eso Él tiene límites. Pero antes de Él mostrarte sus límites, Él te presenta la primera parte. Mire lo que dice el texto, Éxodo 20:10. Dice, no hagas en él obra alguna, tú. Vamos a ver la lista ahora, hermanos. Y dígame si usted ve que Dios está instruyendo literalmente. Dice tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y yo me detengo acá. Hermanos, piensen por un minuto, por favor. ¿No se supone que Dios debió decir, y eso tenía que quedar claro, ni tú ni tus hijos? Y ya, Señor, déjalo ahí. Ni tú ni tus hijos hagan ninguna obra alguna. Hermanos, ni yo ni mis hijos es las hembras y los varones. Dios no lo dejó allí. Dios no lo hizo así. Dios lo desmenuzó, hermanos. ¿Para qué? Para, como les había dicho y les repito, para que nadie dijera, es que no entendí ese punto. Es que yo no sabía que era así. Gócense conmigo ahora en esta lectura. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Oye, siervo y criada son dos cosas diferentes. Y Jehová no dejó nada afuera. Dice, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Yo me pregunto, ¿usted puede ver un ejemplo de un modelo perfecto de lo que es instrucción cabal? O sea, por esa razón es que en Números capítulo 15, el versículo 32, cuando el hombre sale en sábado a recoger leña, la Biblia dice que Dios ordenó que lo apedrearan. Y usted sabe qué dicen nuestros hermanos evangélicos o nuestros hermanos católicos. Ah, pero eso es terrible. ¿Cómo es posible? Por eso que el sábado ya está abolido. Tú puedes creer que por recoger una leñita ya le quitaran la vida. Antes se viviera por ley. No, todo el tiempo ha sido por gracia. El punto, hermanos, es que ese hombre que fue a recoger leña en sábado, primero, ya tenía instrucción cabal de Dios. Segundo, él no trabajaba durante toda la semana como para estar ocupado, para tener que ir en sábado a recoger leña. Tercero, Dios había dicho, hermanos, con todos los detalles, el sábado es un día que no se va a prender fuego. El sábado es un día que hay que estar tranquilos recibiendo la presencia de Jehová. Y Dios dice, te doy 6 días para que hagas todo lo que tengas que hacer. Ese hombre tenía que ir el viernes en la tarde a buscar la leña. Pero no, hermanos, él lo hizo desafiando a Jehová. Y lo hizo en contra de Jehová. Y ahora es que yo entiendo, wow. Pero mira, tuvo razón que el Señor dijera que lo apedrearan, porque es que ya el hombre tenía instrucción cabal, ya había sido justificado, tenía todo claro, había recibido al Espíritu Santo, ya se había bautizado en el mar, cuando cruzó el mar, ese fue su bautismo. Entonces ahora, ¿por qué desobedecer a Dios? Y por eso Dios hace lo que hace, que lo manda a apedrear. Entonces, hermanos, Dios permita que entendamos que la instrucción cabal es obligatoria, es básica, es elemental y no hay forma ni manera de brincar un escalón para pasar a la justificación. Porque de hacerlo, hermanos, nos va a pasar lo mismo que cuando hemos estado comprando, ¿verdad?, un mueble, un gavetero o lo que sea y comenzamos a armarlo.
hermanos, y por no mirar el manual, que la mayoría de veces nos la damos de que sabemos, ¿qué ocurre? Por no mirar el manual, lo que ocurre es que la mayoría de veces hay una pieza mal puesta y hay que devolverse otra vez, desarmar todo, y eso es pérdida de tiempo, molestia, enojo, etcétera. Yo alabo el nombre de Dios, yo glorifico el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está rebosada de instrucción cabal. Y yo digo que la honra y la gloria sea para Dios. Me tuve que tomar estos minutos para conectar el tema de hoy con el del lunes y como recordarles, hermanos, voy a hablar hoy de la justificación por la fe. Voy a presentar un punto central de miles que tiene, pero recuerden, no podemos querer practicar o disfrutar de la justificación por la fe sin haber recibido la instrucción cabal. En este punto, hermanos, ¿qué podemos decir? Vamos a entrar ahora a hablar de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Hay muchísimas definiciones, muchísimas, muchísimas. Um, la pregunta es, ¿cuántas justificación por la fe nosotros hemos escuchado? Eh, por lo general, en su mayoría hemos escuchado dos, la imputada y la impartida, ¿verdad? Bueno, dice con la diferencia que hoy, bueno, ya no lo pude leer. Parece que lo presenta en la pantalla y me lo quitó de una vez. Pero yo creo que entendí que la diferencia es que hoy ya no queremos volver atrás. De hecho, hermanos, esa participación que alguien puso allí, yo la quiero aprovechar. Hermanos, miren, el santuario presenta el proceso perfecto. Cuando tú llegas al atrio, tú llegas lleno de pecado y en el atrio, a través de ese cordero, tú recibes el perdón de tus pecados. Recuerden, el atrio, tú llegas allí lleno de pecado. Y allí en el atrio te dan instrucción y te justifican. Justificación por la fe. Allí tú la tienes. Y una vez tú terminas esa obra, no puedes devolverte. Por eso estoy aprovechando el mensaje de la hermana. No puedes devolverte. Tienes que avanzar. Porque si te devuelves, están tus pecados allá afuera y te van a ahogar y te van a destruir. Si sigues avanzando, pasas a la justificación por la fe. No puedes devolverte hacia atrás. Tienes que avanzar hacia el camino de la santidad. Y una vez está en la santidad, no puedes volver atrás a la justificación porque ya te justificaron. Y Dios justifica una sola vez al ser humano. Pastor, ¿cómo es posible que Dios justifique una sola vez? Sí. ¿Y por qué? Por la razón de que primero se te debió dar instrucción cabal. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la justificación por la fe? Hay muchísimas respuestas. Yo me identifico, por ejemplo, con una que tiene la sierva de Dios, la mensajera del Señor, que yo creo que muchos nos la sabemos de memoria, pero la voy a leer. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esa declaración de Elena de White es una declaración maravillosa. Yo me identifico con ella 100% y es una realidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, esto es una realidad. Hay algunas citas más que yo quiero leer. Por ejemplo, dice que nadie tema incurrir en extremos mientras estudia detenidamente la palabra y humilla el alma a cada paso. Cristo debe morar en él por la fe. Oye, Cristo debe morar en ti, ¿por qué? Por la fe. Él, su ejemplo, era sereno, andaba humildemente, poseía una verdadera dignidad, tenía paciencia. Si nosotros, los que aceptamos la justificación por la fe, poseemos esos rasgos de carácter, no habrá extremistas. Wow. Dice, el ejemplo de Cristo está delante de nosotros con el fin de mantener siempre estrechamente relacionados la ley y el evangelio. Hermanos, que nadie piense que la justificación por la fe saca la ley del proceso. No la saca. El apóstol Pablo dice que mejor la confirma en Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y él mismo pregunta, y luego por la fe, quitamos la ley, dice, al contrario, confirmamos la ley. Y yo doy gloria a Dios por eso. Termina, no pueden ser separados. O sea, tú no puedes separar la justificación por la fe de la ley. No la separe.
Dice, cultívense la calma y la serenidad y manténgase con perseverancia, porque tal fue el carácter de Cristo. Óyeme, qué cita, ¿eh? Más maravillosa. Leo otra. El mensaje de la justificación por la fe, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿En qué consistía el mensaje? En presentar el sacrificio del Salvador, que esa sangre se iba a ofrecer o a derramar por en sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿eh? Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Notan, o sea, tú no puedes creer que fuiste justificado, que Dios te justificó y que ahora la obediencia ya no se necesita. No, la verdadera justificación se muestra o tú la puedes vivir y presentar al mundo cuando estás obedeciendo todos los mandamientos de Dios. O sea, en la justificación, hermanos, no puede haber desobediencia porque la desobediencia es pecado y la justificación lo que busca es limpiarte del pecado. La cita termina diciendo, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el impreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Yo digo, wow, gloria a Dios. Todavía más. Palabras de vida del gran maestro, perdón, 342, del año 1900. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Yo me detengo acá, hermanos, porque un proceso final de la justificación por la fe, una parte final, consiste en que yo muestre, me encanta la cita, déjeme leerlo. Dice, en su vida y carácter, o sea, en la vida tuya y en tu carácter, dice, debes de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Esto me hace pensar profundamente. Hermanos, justificación significa cuando Jesucristo me da un regalo que yo no merezco. ¿Qué es justificación por la fe? Otra definición. Un regalo que yo no merezco. O sea, yo no merecía lo que Jesús me regaló. Yo no lo merecía, pero Él me lo regaló porque Él quiso. Entonces, una vez que Él me regala la justificación, o sea, que me limpia, que me perdona, que me pone a cuentas con Dios y Cristo me conecta con el Padre o me conecta con Él y al conectarme con Él me conecta con el Padre, dice acá que uno de los frutos de la verdadera justificación es que tú tienes que mostrar, óyeme, en tu vida y en tu carácter, debes revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ti. O sea, lo que la justificación por la fe logró en tu vida, ahora tienes que mostrarlo. ¿Qué significa eso? Que un hermano de la iglesia que dice, yo fui justificado por la fe en Cristo, y es una persona excesivamente inmadura, no. No. Necesita buscar ese punto, trabajar ese punto de emergencia. ¿Usted se imagina una persona que diga, ya yo fui justificado completamente por Cristo? Y por cualquier cosita que usted le diga, ya se enoja, ya se molesta y lo malinterpreta. No fue justificado, porque Cristo tenía toda la madurez. Entonces, una persona justificada, la justificación incluye madurez. Recuerden que esto se debió decirle en la instrucción cabal. Una persona justificada, y aquí voy a decir una frase un poquito fuerte, pero una persona justificada en la justificación por la fe en Cristo se demuestra porque ya no vuelve a pecar. ¿Cómo pastor? ¿Cómo fue que dijo? Sí, que cuando usted es justificado correctamente, usted no vuelve a pecar. ¿Cómo se logra eso? Con la instrucción cabal. O sea, todo se dirige hacia la instrucción cabal. Cuando yo soy instruido cabalmente, en la instrucción ocurre lo que Jesús hizo con los discípulos. Miren un ejemplo excelente. Una vez que los discípulos se convierten en apóstoles y reciben al Espíritu Santo, háganse una pregunta esta tarde.
¿Usted ha visto a un solo discípulo o apóstol que recibió al Espíritu Santo, que fue justificado por completo y que volvió a caer en sus pecados pasados? Revisen eso en sus mentes esta tarde. O sea, la verdadera justificación, hermanos, decide, enseña que usted jamás, oiga, jamás vuelve a planificar pecados. Eso es cuando usted es justificado en Cristo. Por eso dice primero de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Y si peca es porque no le ha conocido, o sea, tú no le ha visto. No fuiste justificado por Cristo. Si tú te bautizaste y volviste a pecar, tú fuiste justificado, pero en el hombre, no en la fe en Cristo. De hecho, tengo una cita aquí de la sierva del Señor que dice bien clara en la Review Herald, 23 de mayo de 1899, la matutina se llama La fe por la cual vivo, dice, Cristo imputa su perfección y justicia, ¿eh? al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer los mandamientos. Wow, esta cita es rompiente. Esta cita es poderosa. Yo amo esa cita, porque la sierva de Dios dice, una vez tú fuiste instruido cabalmente, te justificaron en la fe en Cristo. Entonces dice, Cristo imputa la perfección de él y la justicia de él en aquella persona, dice, que no continúa en el pecado. O sea, si usted se bautizó, hermano, y siguió pecando, usted no fue justificado y mucho menos fue instruido. ¿Entiende dónde está el fallo, hermano querido? Entonces, si usted me dice, pastor, pero es que yo he pecado mucho después que me bauticé. Sí, yo también. ¿Por qué ha pasado ese fenómeno a nivel mundial? Porque esa fue la instrucción que tuvimos, una instrucción torcida, una instrucción débil, una instrucción vaga, totalmente contraria a la palabra de Dios. O sea, en la justificación por la fe, el proceso en qué consiste, hermanos, de manera clara, se lo voy a decir. En la justificación por la fe, óiganme unos minutos y escuchen en qué consiste. Es en que tú, por ejemplo, no conoces de Dios, no sabes nada de Dios ni de la Biblia, y de repente va una persona. Oigan cómo comienza. Es que los dos procesos están mezclados. Instrucción cabal y justificación por la fe están mezclados. ¿Cómo comienza la instrucción? Cuando alguien te dice, hola, quiero hablarte de Jesús. Usted se acuerda que años atrás, 10, 20 años atrás, nosotros hacíamos ese tipo de obra misionera. Sí, muy buenas tardes. Mira, me gustaría hablarte de Cristo. ¿Tú aceptas? Y luego le decimos, me gustaría darte un estudio bíblico. Allí comienza la verdadera base de la instrucción cabal, en donde cuando la persona acepta, entonces usted comienza a qué? A decirle, mira, a enseñarle. Entonces, en la instrucción usted comienza a decirle, mira, la palabra de Dios es lo número uno. Vamos a establecer aquí el valor de la palabra de Dios. Eso se llama instrucción cabal. Usted está instruyendo a una persona. Y si usted lo instruye de manera correcta, usted le va a decir, yo sé que tú no sabes de la palabra de Dios, pero yo quiero motivarte a que tu vida esté basada en la palabra de Dios, que tú puedas depender de la palabra de Dios todo el tiempo, que no le creas a ningún hombre por lo que diga de la palabra, a menos que tú vayas y lo estudies y lo confirmes. Eso es instrucción, hermanos. Ahora, ya el estudio va avanzando. Va a llegar un momento en donde usted le va a hablar del pecado. Oiga, usted le va a hablar de qué? Del pecado. Cuando usted le vaya a hablar del pecado, ahí usted va a hacer dos cosas. Miren, yo me engranojo, hermanos. Usted va a darle instrucción cabal y le va a comenzar el proceso de la justificación. ¿Saben cuándo comienza el proceso de la justificación? Así, exacto, exacto, exacto. Cuando usted se enfrenta con la persona y con todo el amor del mundo, usted le dice, tú sabías que tú eres un pecador. Oye, ahí comienza el proceso de la justificación. Cuando usted le hace la conciencia a la persona, cuando usted le dice, mire, wow, yo me engranojo otra vez, oh Señor, gloria a ti, Padre. Cuando tú le dices a la persona, debes reconocer que eres pecador. Hermanos, el estudio bíblico no puede avanzar hasta que la persona logre entender, logre reconocer, logre asimilar que es un pecador. Y hay que aclararle, tú no tuviste culpa de nacer en este mundo de pecado. Eso Jesús lo sabe. Por eso hay un plan creado para ti. Y se le dice, mira, el pecado tuyo, en el mundo que tú naciste lleno de pecado, solo se puede quitar con la sangre de Cristo. Hay un plan de salvación para limpiarte a ti de pecado. Y ahí usted le dice, y ese plan es totalmente gratuito. No tienes que pagar.
Tú no tienes que como que hacer cosas raras, cosas extrañas. No, es solo reconocer. En la justificación, hermanos, el punto clave, recuerden esto, por favor, el punto clave de la justificación, el número uno es el reconocimiento. Hermanos, si usted no reconoce, no puede avanzar absolutamente en nada. O sea, hay que reconocer, oh, yo hice que fulano se sintiera mal, yo hice que fulana se enojara conmigo. Yo tengo que reconocer eso y cuando yo logre reconocer eso, yo tengo que ir a pedir, ¿qué cosa? Perdón o disculpas. Entonces, el punto central para la justificación por la fe, hermanos, el punto número uno es que yo tengo que reconocer que soy pecador, yo tengo que reconocer que necesito un Salvador y no solo que lo necesito para que perdone mis pecados, no solo para eso, es que después que Él perdone mis pecados y me limpie, yo lo sigo necesitando para que Él me mantenga limpio. ¿Entienden el punto? Yo no es nada más de que, gracias Señor porque me perdonaste. Oh, gracias Señor porque me limpiaste de mis pecados. ¿Y luego qué? Es que para tú mantenerte sin pecar, necesitas esa justicia de Cristo constantemente. Por eso yo amo Primera de Juan 3 6 al 9. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Primera de Juan 3, o vamos a leer el 6, el 8 y el 9, para no abundar mucho porque necesito avanzar más. Mire lo que dice Primera de Juan. Yo quiero que por favor usted vaya conmigo, lo lea y se lo grabe si usted puede. Yo me lo sé de memoria ya. Dice Primera de Juan 3, 6. Bueno, si quiere leemos desde el 5. Dice, y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Cristo puede hacer la obra de la justificación completa en nosotros porque Él fue siempre sin pecado. Porque Él fue siempre sin qué? Sin pecado. Yo digo, gloria a Dios. 6. Cualquiera que permanece en Él. A mí me gusta esta frase porque Nirma, de Yaniris, hermanos queridos, la palabra de Dios dice, cualquiera que permanece en Él. O sea, esto no es de que si tú eres judío con la nacionalidad judía y tienes un pasaporte judío, entonces tú puedes lograr tal cosa. No, aquí dice, cualquiera que permanece en Él, no importa la nacionalidad, y gloria a Dios por eso. O sea, la justificación por la fe está al alcance de todo ser humano. Aleluya, gloria a Dios. La justificación por la fe está al alcance de todo ser humano. Oiga, de todo ser humano. Literalmente de todo ser humano. Ahora me están escribiendo y yo voy a leer los comentarios ahorita porque necesito presentar este punto de manera clara. Y dice, cualquiera que permanece en él no peca. O sea, eso es Primera de Juan 3:6. Eso es palabra de Dios. Y dice, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, la justificación por la fe, el primer punto es reconocer. Tengo que reconocer, pero no solo reconocer el pecado, no solo reconocer que necesito al Salvador, sino para que me limpie. Es que tengo que reconocer que lo necesito literalmente hasta para escupir, hermanos. Oiga, hasta para escupir. Sin Cristo, yo no puedo ni escupir. A mí no me sería posible ni siquiera escupir. Sin Cristo, yo no puedo levantar los ojos para mirar al cielo. Y eso es como la parte que te exalta cuando te humillas hasta lo último. Y yo he usado una frase, yo no sé si a usted le parece bien o le parece mal, pero mire, pídele a Jesús, Jesús, si tú tienes que pisotearme, pisoteame. Si tienes que escupirme, escúpeme, a mí no me importa. Yo lo que quiero es estar debajo de tus pies y quiero estar humillado debajo de ti. Porque precisamente ese es un principio bíblico y lo enseñó Jesús. Es el que se humilla el que será ensalzado. O sea, nunca te presentes delante de Dios como que tienes algún mérito o como que hiciste algo porque tú no haces nada, hermano. Lo único que hay en ti es que tú decides en tu voluntad, tú decides a quién le das la autoridad, si a Satanás o a Cristo. Es lo único que tenemos, la voluntad. Luego no tenemos más nada. El querer como el hacer lo pone Dios en ti y en mí. Oye, mi hermano, esto es un punto central de la justificación por la fe. Dios pone en ti el querer. Wow, yo digo, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Dios pone en ti el querer. O sea, Él pone en ti que tú quieras que Él te justifique. Dios pone en ti que tú quieras que tu voluntad se la regales a Cristo. Pero siempre sigue abierta el libre albedrío y por eso usted nota que hay personas que optan y dicen, no, mi voluntad, mi vida, todo, yo se la entrego a Satanás. ¿Y se la entregan a través de qué? Mire lo que dice el versículo 8. El que hace pecado, o sea, el que practica el pecado es del diablo.
Noten, el que ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. El justificado no peca, hermanos. El justo no peca. ¿Dónde lo dice? En el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. La clave, ¿cuál es? Permanecer en Cristo. Por eso es que la justificación por la fe es un proceso que usted lo hace como que ya Cristo me perdonó, pero esa justificación por la fe tiene que estar hasta que venga Jesucristo. Por eso que va unida a la santificación. Entonces, si usted creía que yo obtuve la justificación en el atrio y que ya el proceso pasó y ahí se terminó, no, precisamente porque parte de recibir la justificación es reconocer que necesito a Cristo constantemente. Entonces, el proceso no se debe de terminar. No le diga a su mente que el proceso terminó. No, porque es que ya paso ahora, una vez limpio, paso ahora a la santidad. ¿Y qué usted cree que en la santidad qué va a necesitar? El poder de Cristo también. Tengo el Espíritu Santo, sí, pero es que necesito a Cristo. Por eso él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice el versículo 9, primero de Juan 8, 9. No, perdón, 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Noten ahora otro punto básico en la justificación por la fe. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para quitar el pecado de tu vida. No es para que tú tengas el pecado una vez que ya tú fuiste justificado, porque justificación es limpieza de pecado. Cristo te limpió y una vez Él te limpia, la idea es que te mantengas limpio, que mantengas tus vestiduras blancas. Mantén tus vestiduras blancas. Versículo 9, y este es el más poderoso. Dice primera de Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente está en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, ¿cómo yo me doy cuenta si fui justificado correctamente? Bueno, porque tuve que recibir una instrucción cabal. ¿Y cómo yo me doy cuenta que esos procesos se dieron en mi vida? Porque ya no vuelvo a pecar. ¿Cómo yo me doy cuenta que me arrepentí de corazón? ¿Cómo yo me doy cuenta que Dios fue quien hizo la obra del arrepentimiento en mí? Hermanos, porque en el arrepentimiento yo tengo que convencerme no solo de que soy pecador, en esa justificación por la fe, a la persona hay que convencerla de que tu pecado llevó a Cristo a la muerte. Si usted se convence de eso, hermano, la lógica bíblica le va a enseñar, claro, eso si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Si usted se convence que tu pecado llevó a Cristo a la cruz y que por ese pecado fue que Cristo fue a la cruz para darte perdón, si usted logra entender eso, usted sabe lo que va a pasar. Cuando usted es justificado correctamente, ya usted no vuelve a pecar, hermano. Le voy a presentar un ejemplo. Tenemos siempre que hablar con ley y testimonio. Yo estoy presentando ahora ley, le voy a presentar un testimonio. Hermanos, cuando Adán y Eva, oiga, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de lo que perdieron por la desobediencia, desde allí quemaron el deseo de volver a pecar. Desde allí lo quemaron. Pero, más profundo, cuando Adán y Eva tuvieron que efectuar el entierro de su hijo Abel, que tuvieron el dolor más grande de su corazón. Hermanos, no volvieron, no quedaron con deseos de volver a desobedecer a Dios. Usted crea eso, hermano, y si usted no lo entiende, estúdielo, analícelo, que hasta la lógica, no hay que ir a la Biblia obligatoriamente para entender eso. Hermano, cuando Adán y Eva tuvieron que enterrar a Abel, nunca se había hecho eso. Ellos no conocían lo que era un entierro. Y cuando tuvieron que ir, hermanos, a un lugar a dejar a su hijo muerto, sabiendo que jamás iban a volver a hablar con él. Miren, hermanos, solo un padre y una madre que ama a sus hijos es que pueden entender un poco qué significa eso. Oigan, hermano, esto es tremendo. Oiga, esto es tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. En serio, cuando usted recibe la instrucción cabal, escuche, es que la iglesia adventista no recibió instrucción cabal. No la recibió. La iglesia evangélica no la recibió. O sea, Satanás se ha burlado del mundo entero. Yo les he dicho a mi iglesia, ya Satanás tiene el trabajo hecho para que cuando Cristo venga por segunda vez, nadie le dé la bienvenida. Lo mismo que en la primera venida de Cristo. El pueblo no lo recibió. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no lo instruyeron cabalmente. Y al no instruirlo cabalmente, no fueron justificados. Y al no ser justificados, no recibieron al Espíritu Santo. Y al no recibir al Espíritu Santo, se perdieron. Hermanos, uno de los puntos centrales que persigue la justificación por la fe es que cuando usted reconozca que es pecador, que necesita a Cristo, que necesita confesar sus pecados, hermano, uno de los puntos es que usted necesita decir que usted abandona el pecado,
que yo abandono el pecado, que yo quiero nacer de nuevo. Mire lo que dice el 9. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, pero es el que nace de Dios. Entonces, aquí hay una cosa como decir, ¿cuántos son uno más uno? Son dos. Si yo me bauticé y me dijeron, ay, usted tuvo un nuevo nacimiento, felicidades, pero yo seguí pecando, yo no he nacido de nuevo. Si yo nazco de nuevo, yo no voy a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios me lo enseña en su palabra. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a morir a la cruz? Mi pecado. ¿Cómo yo voy a seguir después de justificado y de limpio? ¿Cómo yo voy a seguir cometiendo lo que llevó a Cristo a la cruz? Es imposible. Ese negocio no es el que funciona. Ese no es el mensaje, ese no es el evangelio de Cristo. O sea, Cristo nuestra justicia. Se ve lindo el título, pero es que Cristo nuestra justicia va más allá que, ay, Cristo me perdonó. Gloria a Dios que Cristo me perdonó. Sí, y después que Él te perdonó y te limpió, ¿qué espera Él de ti? Aquí lo dice. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alguien me pregunta a mi pastor, pero ¿qué pasa si yo sé esta verdad y peco y luego vuelvo y me arrepiento? Es que la Biblia dice que si tú naces de verdad, no vuelves a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque en la justificación se te enseñó cuánto costó el pecado. Es en la justificación, bueno, y la instrucción también, se te dice. Mira, el pecado obligó que Dios se transformara en un hombre y que viniera a hacerse un siervo y que lo crucificaran, lo abofetearan, lo escupieran, lo golpearan, lo tentaran a cada rato, le dijeran todo tipo de palabras terribles. Y eso fue producto de ¿qué? Del pecado. Cuando usted le hace una conciencia así, hermano, parecida a la de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva miraron, wow, por mi pecado, por mi único pecado de la desobediencia, mira lo que yo perdí, el jardín del Edén. Mira lo que perdí, vivir en santidad. Mira lo que perdí, vivir en perfección, vivir en amor. Hermanos, bastó una sola vez que ellos pecaran, una sola vez que Dios le diera instrucción cabal, una sola vez que Dios los justificara para abandonar el pecado para siempre. Por eso usted nota que Adán y Eva, hermanos, desobedecieron a Dios, sí, pero una sola vez. Después que Dios los perdonó y los justificó, jamás volvieron a pecar. Yo le pregunto, hermano, si un hijo suyo se muere y que Dios te libre, un hijo tuyo se muere y Dios te dice a ti, tu hijo murió por los pecados que tú estabas cometiendo. Si Dios te dijera así, yo me pregunto, ¿usted tendría deseo de volver otro día a volver a pecar? Hermano, ni de broma. Yo sé que todos me van a decir, pastor, si Dios me dice a mí que mi hijo murió por mis pecados, entonces yo ni de broma, oye, ni de broma volvería a pecar. Pues hermanos, Adán y Eva entendieron a la perfección que Abel murió, oye, Abel murió porque ellos desobedecieron a Dios. O sea, la muerte de Abel es fruto de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos lo entendieron a la perfección. Por eso es que usted nota que la palabra de Dios no le registra un solo pecado jamás. De allí en adelante vivieron en obediencia, la obediencia total a Dios. Claro, recibieron instrucción cabal y la justificación por la fe en Cristo. Hablando de justificación por la fe, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es por la fe? Fácil, hermanos, porque el proceso de pagar por mi culpa, el proceso de pagar por mis pecados, cuando Cristo lo hizo, yo no estaba vivo, yo no había nacido. Por eso tiene que ser por la fe, porque yo no estaba ahí, pero a mí me informan, me dieron la noticia, las buenas nuevas de que Cristo murió y que el sacrificio de Cristo me da a mí perdón de pecados y me da a mí el derecho a entrar al reino de los cielos. O sea, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, a mí me lo informaron. Y gracias a Dios que me lo informaron. Y hoy yo lo sé y hoy se lo transmito al mundo entero. Hermanos, el sacrificio de Cristo es lo único que tú necesitas para que perdone tus pecados. Pero antes de eso, necesitas reconocer. Reconocer. Entonces, ¿por qué por la fe? Porque yo no estaba ahí cuando eso pasó. Yo no estaba ahí cuando Jesús hizo el pago. Yo no estaba ahí cuando Cristo murió. Pero por la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no vi a Cristo morir, pero yo por la fe, yo me aferro a la fe. Yo me aferro a creer por fe que Cristo murió por mí y que ese sacrificio es suficiente para perdonar todos mis pecados. Y yo digo que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Dios. Entonces, hermanos, en la justificación
Recuerden, ¿cuál es el punto central, el número uno de la justificación? Reconocer. La persona que tiene problemas con el alcohol y va allí a Alcohólicos Anónimos, oh no, hermanos, no puede estar en el programa si lo primero que hace no es delante de todo el mundo decir, yo soy fulano de tal, yo soy alcohólico y necesito ayuda. O sea, tiene que reconocer que es alcohólico para que el programa comience. Si no lo reconoce, nunca, nunca, pero nunca va a estar en el programa. Al contrario, mejor lo van a expulsar, lo van a sacar. ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer el alcohólico, el que tiene problemas con el alcohol? Reconocer. Y yo me pregunto esta tarde, hermanos, ya que me toca terminar ya casi, yo no sé por qué no podemos tener programas de 3, 4, 5 horas. Bueno, cuando estén en el campo quizás se pueda. Pero escuchen esto, amados hermanos. Yo quiero preguntarte esta tarde, ¿tú entiendes que la parte número uno para que tú puedas estar justificado y justificado diariamente es que tienes que reconocer? ¿Y qué conlleva reconocer? Hermano, yo he conocido personas, no una, no dos, muchas, que dicen, no, pero es que yo no sentí que yo le ofendí a él. Hermano, ¿sabe qué significa reconocer? Que aunque tú no entendiste, que aunque tú no ves que le ofendiste, si la persona te dice que tú la ofendiste, hermano, reconoce que debes de ir a pedirle perdón. Debemos tener un equilibrio. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo que requiere de nosotros es que reconozcamos. Y una vez usted reconoció que es pecador, sí es verdad, yo soy pecador, yo soy malo. O sea, una vez que usted reconoció eso, entonces viene ahora la parte donde él te dice, mira, yo tengo mi sangre aquí, que mi sangre te limpia. Y entonces usted tiene que solicitar y decir públicamente, yo apelo a la sangre de Cristo. Padre, con la sangre de Cristo, si yo necesito que tú me limpies, que me perdones. A eso se le llama justificación. Ahí te están justificando. Justificar, hermanos, es cuando te limpian de todo pecado. Justificarte es, tú no mereces la obra que se está haciendo, pero Jesús te la regala por amor. Tú no la mereces, pero Jesús te la regala. Entonces, recuerden, hermanos, el punto central, el tiempo ya se nos fue, pero ¿cuál es el punto central? Reconocer. Hermano, reconocer no es nada más que yo diga, sí, es verdad tal cosa. Noten algo. El ser humano, por naturaleza, no reconoce que su pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Él no lo reconoce. Alguien tiene que sentarse y hacerle entender, hey, tu pecado llevó a Cristo a la cruz. ¿Qué? ¿Mi pecado de qué? No, porque yo no planifiqué nacer en este mundo de pecado. Sí, pero déjame decirte, es que el pecado te arropa y ese pecado te va a llevar a la perdición. Ahora, hay una manera de optar por la salvación. ¿Cuál? Clamar a la sangre de Cristo. Reconocer que tú eres pecador, pedir a la sangre de Cristo que te cubra, que te limpie y te perdone. Y así tú puedes escapar de la condenación. Hay que llevar a la persona a que reconozca, hermanos, porque sin eso no hay forma de salvación. Puede que la persona tenga instrucción cabal, sea justificada correctamente, se bautice, reciba el Espíritu Santo y comienza el camino de la santidad. Y cuando viene a ver, la persona no sabe mucho de doctrina, no sabe mucho de profecía, pero si el proceso de la instrucción, la justificación y vivir en santidad sin pecar contra Dios, si lo tiene claro, no hay problema de que no sepa profecía. Ah, pastor, es que yo no sé predicar profecía. Es que eso no es lo que tú necesitas para ir al cielo. Lo que necesitas es reconocer para que puedas ser justificado. Reconocer, sin importar que tú tengas la culpa o que no la tengas. Porque es cierto, yo no tengo culpa de nacer en este mundo de pecado. Yo no decidí nacer en este mundo de pecado. Yo nací, punto. Y me tocó cargar con esta desgracia. Pero Jesús dice, yo entiendo eso, Víctor. Yo entiendo que tú no decidiste nacer en este mundo lleno de lodo, pero ya naciste y ahora estás condenado. Está bien que no tienes la culpa, pero precisamente, dice Jesús, yo tampoco tengo la culpa de que tú nacieras en ese mundo. Y yo creé, inventé un plan para que tú huyas de esa condenación. Wow, hermanos, y ese plan, yo alabo a Dios, yo no sé cuántas veces, por decir, saber, entender que ese plan está disponible, wow, para todo ser humano, para todo ser humano. En Estados Unidos, si tú no tienes una residencia o una ciudadanía, no puedes tener trabajo y sales a la calle nervioso.
si tú no tienes una ciudadanía. En Dominicana, si eres un haitiano y anda migración, otro problema. Lo mismo en España, si anda migración, y es terrible. En la política, tú logras cosas solo si tienes el enganche perfecto con el político fuerte, con el presidente. La salvación es algo que no tiene precio, que es lo más grande que tú puedas tener en toda tu vida. Y wow, cuántas gracias y gloria le doy a Dios, porque ese proceso, esa salvación, está al alcance del haitiano, del que no tiene papeles en Estados Unidos, del chino, del japonés, del árabe, del musulmán, del budista, del dominicano, del colombiano, del mexicano, del guatemalteco, del hondureño, del nicaragüense, del salvadoreño, del costarricense. Hermano, la salvación está al alcance de todos. Y esa salvación comienzas tú cuando tú reconoces. Ese es el punto central. Yo quiero concluir esta tarde diciéndoles lo siguiente. Hermanos, uno de los problemas que lleva a la separación entre una pareja matrimonial, entre una pareja de amigos, entre una pareja de novios, entre una pareja de compañeros de la escuela, de compañeros de trabajo, ¿sabe cuál es? Cuando uno de los dos no sabe reconocer. Porque por lo general nos justificamos. No, pero es que yo no lo hice a propósito, yo no lo hice de maldad. Es que no importa. Si a usted le dicen que eso está mal y que la persona se sintió ofendida, usted debe de pedir perdón. Hay un equilibrio allí. Es que Cristo requiere que usted pida perdón, pero un problema con el ser humano. Miren, por lo general tenemos los dos extremos. Hay un ser humano que no le gusta reconocer sus defectos y sus errores, y hay otro ser humano que se aprovecha para que siempre le estén para que siempre le estén pidiendo perdón. Entonces, son dos extremos. ¿Cuál es el equilibrio? Hermano, si alguien le dice a usted, mira fulano o mira fulana, lo que tú hiciste a mí me molestó, hermano, aprenda, reconozca y pida perdón. Si usted no pide perdón, no va para el cielo. Recuerde eso, hermano. O sea, la justificación no es solamente, ay, qué bueno. Sí, yo reconozco, yo acepto Cristo y su sangre que me perdonen y ya estoy justificado. No, no. Hay una instrucción cabal que usted tiene que preguntarse si la tiene. ¿Para qué? Para que luego no esté fallándole a Dios, no esté cayendo en pecados, porque Dios no lo acepta. ¿Cómo es eso es posible? Cuando usted se somete a la instrucción cabal y luego cuando pasa por la justificación por la fe. En la justificación por la fe, hermanos, el punto central es reconocer. Otro punto central, humillarte. Tienes que vivir debajo de Cristo. Todo el tiempo debajo de Cristo. Y usted que tuvo la instrucción cabal, y usted que ahora está ya justificado, mire lo que dice, y con este texto termino, mire lo que dice Romanos. Y gloria a Dios, porque son tantas cosas, hermanos, por decir. Yo les he dicho, hermanos, que el justo, el que ya ha sido justificado, no peca. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pastor, es que a mí me enseñaron, sí, ya yo lo sé eso, pero el justo, hermanos, no peca. Y se lo voy a demostrar ahora con el versículo final. Me dan un minuto o dos más, por favor. Dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, o sea, justificación por la fe. Dice, cuando tú eres justificado correctamente, cuando tú pides perdón y decides el arrepentimiento, significa que no vuelves a pecar. Cuando lo haces así, dice, tienes paz para con Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Ay, hermanos, me estoy reteniendo para no llorar. Porque déjenme decirle, hermanos, yo me deprimí 3 veces en la iglesia. Y usted me veía predicando y la gente me daba unos elogios y yo me deprimí 3 veces. Yo no leía la Biblia, yo no oraba y llegó ya un momento que ya ni siquiera quería ir a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque en la instrucción que me dieron, me habían enseñado que era orando y pecando que yo tenía que vivir. Pecando y orando y pecando. Hermanos, cuando usted es justificado, cuando usted opta por el arrepentimiento de Dios, usted se da cuenta porque ya usted no vuelve a pecar. Y cuando tú no vuelves a pecar, es porque fuiste justificado. Y cuando eres justificado así, dice Romanos, que tú llegas a tener algo que se llama paz. Hermanos amados, si usted se bautizó y sigue pecando, recuerda, el pastor te está diciendo, tú no tienes paz en tu vida, hermano. O sea, tú no sabes lo que es vivir en paz. ¿Por qué? Porque aunque tú sonríes, ja, 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 y aunque tú te presentes hermoso acá en la pantalla, hermanos, el Señor los bendiga, quiera Dios que el Espíritu Santo esté. No, si tú estás planificando pecados, hay un momento de tu vida que eso se te revuelve
y por eso ya tú no puedes vivir feliz. Tú no tienes paz. Dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, o sea, cuando eres justificado de verdad, dice, tú tienes paz para con Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora tu conciencia ya está limpia. Hermanos, cuando yo estaba en aquel evangelio, oh, no, hermanos. Yo sí recordaba, cónchale, pero es que ya yo pequé. Ah, bueno, pues lo que tengo que hacer es ahora orar. Y qué bonito. Iba y me arrodillaba y oraba. Ay, qué bien. Pero luego, hermanos, otra vez volvía, violaba el sábado, hablaba mentira, engañaba, fornicaba. Hermanos, y siempre, y volví y pedía perdón. Y en el momento de pedir perdón, me sentía bien. Pero llegó un momento, hermanos, que ya me cansé. Es que todo cansa, todo cansa. Y llegó un momento entonces que Dios me dio la sabiduría y yo pude entender. Es que hay que romper con el pecado. La verdadera justificación me lleva a mí a arrepentirme de corazón. Y el arrepentimiento se asegura de que, y se muestra cuando ya yo no vuelvo a cometer pecado, cuando ya yo no vuelvo a cometer lo mismo. Oh, hermanos, este ofrecimiento Dios lo hace hoy de manera gratuita para ti, para mí. Y gloria a Dios que Dios me ha ayudado a entender esto y yo estoy en el camino que Dios quiere. Sed santos porque yo soy santo. El lunes que viene, si Dios lo permite, hermanos, vamos a tener entonces el tema central. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué Dios me instruye primero, luego me limpia y me perdona para luego presentarme qué cosa? La santidad. ¿Qué es la santidad? El lunes que viene, si Dios lo permite, lo tendremos. Terminamos, hermanos, con una oración. Querido Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de, Señor, sé que hay personas que están trabajando, otras quizás están ocupados haciendo cosas, pero qué bueno es saber que hemos apartado un tiempo para ti y yo te doy gracias porque me das un privilegio que yo no lo merezco, es de compartir tu palabra y que la gloria sea para ti. Permite, oh Dios, que cada persona que ha escuchado este mensaje, los que vayan a escuchar en el futuro, recuerden siempre que si son justificados por la fe, van a vivir llenos de paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señor, gracias por darnos a entender que de la única manera que podemos gloriarnos en esa esperanza es cuando hemos sido justificados verdaderamente por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos este privilegio. Darle sabiduría a los hermanos para que entiendan esto, lo puedan estudiar y escapen de la perdición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.